Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast titulado Voces por la Igualdad. Mi nombre es Jorge Cuellar y hoy quiero platicarles sobre un tema que no solo es académico, sino profundamente humano: la violencia por razón de género y los retos que enfrentan en México para construir una sociedad más justa e incluyente. Este episodio forma parte de la evidencia 2 de la materia Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero más allá de ser un trabajo escolar, es también una invitación a reflexionar juntos y juntas sobre lo que vivimos todos los días en cuanto a este tema. El propósito es claro: comprender qué es la violencia de género, cómo se manifiesta en nuestro país y sobre todo qué podemos hacer para transformarnos como sociedad. Discúlpenme. Porque hablar de igualdad no es solo repetir un concepto, es reconocer que detrás de cada dato, de cada caso, de cada vida, hay familias y hay sueños que merecen cumplirse en condiciones de respeto y dignidad. ¿Qué es la violencia por razón de género? La pregunta del millón, compañeros. Cuando hablamos de violencia de género no nos referimos únicamente a golpes o agresiones físicas. Se trata de cualquier acción u omisión que por el hecho de ser mujer, hombre o tener una identidad de género distinta a la normativa te cause daño físico, psicológico, sexual, económico o incluso simbólico. En México, lamentablemente, esta violencia está muy presente. Seguro has escuchado por ahí casos de violencia doméstica, feminicidios, discriminación laboral hacia mujeres embarazadas, ¿verdad? También, o expresiones de una misma raíz, la desigualdad de género. Existen diversos tipos y manifestaciones de violencia de género. Entre ellos podemos identificar la violencia física. Esta es la más visible, como golpes o agresiones. La violencia psicológica también, que muchas veces no deja moretones, pero sí cicatrices en nuestra autoestima. La violencia sexual, que puede darse en la calle, en la escuela o en el propio hogar, compañeros. La violencia económica y patrimonial, ¿verdad? Es cuando se controla el acceso al dinero, el trabajo o los bienes materiales. Y la violencia simbólica, que aparece en los estereotipos, en los chistes, en el lenguaje que refuerza roles de sumisión o de superioridad. Lo interesante es que estas formas de violencia no están aisladas, muchas veces se entrelazan. Una mujer puede vivir violencia psicológica, económica y física al mismo tiempo, y es ahí donde entendemos la gravedad de las cosas. Algunos de los retos que enfrentamos en esta problemática nos llevan a reconocer que hablar de igualdad implica reconocer que todavía existe desigualdad estructural. El acceso diferenciado a la educación, a la justicia y el empleo son algunos de ellos. Por ejemplo, sabemos que las mujeres suelen ganar menos que los hombres por el mismo trabajo. También hay quienes son discriminados, podría decirse así, simplemente por su orientación sexual o identidad de género. Otro reto es el lenguaje incluyente, compañeros, que es algo que pues la sociedad no ha querido adaptar, pero que es muy importante en referencia hacia el respeto. A veces lo vemos como exageración, pero en realidad el lenguaje nombra y visibiliza a este sector de nuestra sociedad. Y claro, está el tema de la tecnología, muy pronunciado en estos tiempos, ¿verdad? Referente a la discriminación. Hoy vivimos en lo digital, como bien sabemos, pero la brecha tecnológica entre hombres y mujeres sigue siendo real, y además las redes sociales han abierto nuevas formas de violencia. No ha sido del todo favorable pues este mundo digital al que nos hemos ya adentrado, ¿verdad? En estos tiempos. En el contexto mexicano, para dimensionar la situación en base a diversos estudios existentes, encontramos que más del 66% de las mujeres en México
han vivido algún tipo de violencia. Esto según estudios realizados en el INEGI en el año del 2001, que son los últimos datos que pude obtener. Y en cuanto a feminicidios, tristemente ocupamos uno de los primeros lugares en América Latina, compañeros. Muy lamentable, pero cierto. Ante esto, las políticas públicas y las leyes son fundamentales. Tenemos instituciones como el INMUJER, creado en 2001 para promover la igualdad y combatir la violencia. También está el CEDAW, que más que ser una asociación o un departamento, una oficina, es un tratado internacional aprobado por la ONU, en el año de 1979, que obliga a los estados a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Sin embargo, las instituciones no son suficientes si no hay voluntad ciudadana, y eso lo tenemos que trabajar cada uno de nosotros como elementos de esta sociedad, compañeros. Muy importante para poder lograr la inclusión de este sector de nuestra sociedad, ¿verdad? En cuanto a concientización y acción ciudadana, aquí es donde, como les mencionaba hace un momento, entramos tú y yo, todas y todos. La igualdad y la inclusión no son solo palabras en una ley, sino también actitudes que se construyen desde la cultura y la educación. Necesitamos fomentar la educación en derechos humanos desde la infancia, muy importante. El uso del lenguaje incluyente para reconocer a todas las personas, ¿verdad? La creación de espacios seguros en escuelas, trabajos y comunidades. Y algo también muy importante y fundamental, la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres. La igualdad no se logra si la carga del cambio recae en un solo sector. Acuérdense que es cuestión de trabajo en conjunto para lograr esta inclusión necesaria, ¿verdad?, para nuestra sociedad hoy en día. Pues ya también quiero comentarles como conclusión y pues también reflexión sobre este tema, sobre esta investigación que realizamos. Hemos visto que la violencia por razón de género sigue siendo uno de los problemas sociales más graves en México. Reconocerla y comprenderla es el primer paso para erradicarla. Pero más allá de los conceptos y las estadísticas, pensemos en lo esencial. Hablamos de vidas humanas, de personas que merecen vivir sin miedo, con oportunidades y sobre todo con respeto, compañeros. Construir un país más justo e incluyente no es tarea de un gobierno, de una ley o de una sola institución. Es una tarea colectiva que nos corresponde a todos como sociedad. Depende de todos y todas cuestionar estereotipos al momento de percibir la marginación hacia estos, ¿verdad?, hacia los géneros, replantear nuestras actitudes y promover relaciones basadas en la igualdad, algo también muy fundamental para la base de la tranquilidad y la paz en nuestra sociedad. La igualdad no es un favor ni una concesión, compañeros, recuérdenlo, es un derecho humano y está en nuestras manos defenderlo. Bueno, pues por último quiero agradecerles por acompañarme en este video, en este episodio de Voces por la Igualdad. Yo soy Jorge Cuellar y espero que esta reflexión los ayude y los inspire a ser parte de este cambio activo. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego.